Filipenses capítulo 2, verso 12. Gloria a Dios. Amén. Lo leemos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo le habla a los hermanos de Filipenses, los hermanos de Filipo, luego de que, él visitó esta ciudad y tuvo muchos inconvenientes, y ahora le tocaba, estando en la condición de estar preso, escribir esta carta a los hermanos, de hablarles acerca de la esperanza del Señor Jesucristo, de cómo ellos abundaban más y más en amor y en buenas obras, y que el que había comenzado la obra en ellos era el Señor y la iba a completar hasta el día del Señor Jesucristo, y de cómo ellos, al recibir la palabra del Señor, tenían a pesar de las aflicciones, las tribulaciones y las persecuciones que sufrían en ese tiempo, el deseo y el anhelo de crecer en el Señor, y que cosas como suceden en este tiempo en las congregaciones sucedían en ese tiempo también. Por eso es que habla acerca de que todo lo hagan para el Señor, de que todas las cosas las hagan sin murmuraciones, sin contiendas, sin ira, y que ellos tenían que seguir siendo obedientes a la palabra del Señor, no solo cuando estaba el apóstol Pablo presente, sino cuando aún estaba ausente, y esto se gozaba el apóstol Pablo, y da buen testimonio de los hermanos de Filipenses. Luego al final termina hablando acerca de cómo los hermanos se preocuparon por él a causa de la necesidad que él tenía estando allí preso, pero estos hermanos con buen corazón le servían al apóstol Pablo, ofreciéndole ofrenda agradable al Señor. Servían al apóstol Pablo, suministrándole según sus necesidades, pero servían al Señor. Es lo que habían sido enseñados, lo que nosotros vamos a ver en este día, y es el versículo 15. Tampoco en este día vamos a hablar acerca de irreprensibles y sencillos, sino de la generación maligna y perversa, y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y la permanencia de la iglesia, de nosotros que permanecemos, como decía Marco, acerca de lo que nosotros somos como iglesia, de lo que Dios estableció en este mundo, su reino, estableció un pueblo especial para Él y con un propósito. Hay esperanza para el mundo mientras la iglesia está en la tierra. Hay esperanza para los hombres mientras la iglesia está en la tierra. Antes que llegue la gran tribulación, hay esperanza que los hombres crean en el nombre del Señor Jesucristo y sean salvos. Yo no venía hablando acerca de estas cosas porque hay esperanza para el hombre que oye la palabra del Señor y cree en el nombre del Señor Jesucristo, pero los incrédulos, al no creer, ya han sido condenados, dice las Escrituras. Ahora, este es un tiempo de persecución en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que Dios viene hablando, a lo que es la verdadera iglesia del Señor. Y una de las cosas que yo pensaba, de que tal vez leo por ahí, es como que Dios está en todos lados y que Dios recibe la alabanza, la adoración, y no importa muchas veces de qué manera se haga, ni de qué manera uno se viste y se presente delante de Dios. Total, Dios mira al corazón. Pero la evidencia de que a veces Dios no está en ciertos lugares donde muchos creen que está, es que Dios no le habla, no le comunica nada. Hay un coro que dice: si tu espíritu allí estaría, la iglesia ardería. Si Dios estaría
en esos lugares, si tuviera complacencia, si tuviera comunión con diferentes congregaciones, Dios le revelaría su palabra. Pero vemos que no en todos lados es así. Por eso es el privilegio que nosotros tenemos de estar delante de la palabra del Señor. En estos últimos días el Señor nos hablaba acerca de la creación, acerca de cómo está el mundo hoy en día, de cómo la maldad se ha multiplicado conforme a lo que el Señor Jesús dijo, que la maldad se iba a multiplicar y que el amor de muchos se iba a enfriar, y esta palabra se va cumpliendo día a día en muchas personas, en muchos creyentes. Y nosotros vemos que este tiempo es un tiempo donde la maldad ha aumentado en gran escala, y vemos que sí, es una generación maligna y perversa que no es de este tiempo, viene de tiempo más antiguo, pero lo que nosotros vemos hoy en día es como el pecado y la maldad se va agigantando, como dice la Escritura. Hay creadores, inventores de males, de cosas que no se han visto, y parece que uno se entera de cosas en cuanto a maldad y perversidad que se asombra. Pero vemos que es a causa del pecado que reina en este mundo, a causa del pecado que gobierna al hombre, a causa del pecado que habita toda persona que habita en este mundo, y que si no tiene a Cristo se manifiesta muchas veces de una manera tremenda. Siendo insensibles, pierden toda sensibilidad y hacen cosas a veces conscientes y a veces inconscientes, pero de un grado total de maldad que la verdad que asombra. Hoy estaba mirando el noticiero y directamente le tuve que decir a María, cambialo, porque es como que uno no quiere mirarlo, ya no lo acepta, porque es maldad manifestada y se transmite a través de la televisión a muchas personas. A veces lo ven los niños y es algo que no es agradable de ver. Entonces nosotros vemos cómo la creación ha sido contaminada, la creación ha sido pervertida, corrompida, pero vamos a ver en Génesis capítulo 1, verso 2. En Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis, comienzo. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En el principio de la creación, las Escrituras dicen que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora la Escritura comienza de esta manera, mostrando la condición en la cual estaba el mundo. Y vemos como resalta que lo que habitaba sobre la faz de la tierra solamente era tiniebla. Ahora, nosotros sabemos que esto es oscuridad, que no hay luz. La palabra tiniebla significa carencia de luz, falta de luz. Entonces, no había nada de luz. Si las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, entonces era toda oscuridad. Pero vemos cómo Dios en el versículo 3 dice: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, vemos la palabra nosotros, separación, de cómo Dios a través del poder de su palabra envía su palabra y sucede algo maravilloso. La luz sale a luz, se manifiesta, y las tinieblas retroceden. Yo nos enseñaba el domingo pasado de cómo las tinieblas no pueden prevalecer cuando la luz se manifiesta. Lo que se hace manifiesto es luz. Ahora, nosotros vemos cómo Dios, mostrándonos a nosotros que creando la luz, haciendo que la luz se manifieste, Dios hace una separación.
y hace la separación de las tinieblas y la luz. Ahora, para que nosotros veamos que no hay un intermedio, no hay casi luz y no hay casi tiniebla, y no hay mitad tiniebla y mitad luz. Dios hace claramente la separación y dice luz y tiniebla. Cuando hay luz, no hay tiniebla, no hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, quiere decir que falta luz. Ahora, vamos a volver un chiquito para atrás para hablar acerca de la creación. Cuando Dios crea todas las cosas, cuando Dios termina su creación, ya habiendo creado y formado al hombre y a la mujer, y luego que estos desobedecen a Dios, y nosotros vemos la caída del hombre y cómo desobedeciendo a la ley, al mandamiento de Dios, el pecado entra en el mundo y la creación es contaminada por el pecado, el hombre pierde la gloria de Dios y es echado del huerto del Edén. Vemos las consecuencias nosotros de aquella transgresión, de aquella ley que Dios le dio, de la cual nosotros ya conocemos, que comían del árbol de la ciencia del bien y del mal y iban a morir, y así sucedió. Pero no solo el juicio fue para ellos, sino también para toda la descendencia, para toda la raza humana. Por eso el día sábado hablábamos de que no era una ley solamente de prohibición, sino una ley de cuidado que Dios le dio a ellos para que ellos no sufrieran la consecuencia de que comieran y recibieran. Es la consecuencia de que murieran, que perdieran la imagen de Dios. Y esto hablando espiritualmente, cuando hablamos de muerte, que perdieran todo lo que Dios le había regalado y entregado a ellos, sino que nosotros como descendientes de Adán también íbamos a sufrir la misma consecuencia. Entró el pecado en el mundo, entró la muerte y la condenación para todos los hombres. Entonces no fue algo livianito, por decirlo así. Tuvo graves consecuencias. Y hoy nosotros vemos lo que el pecado a través del hombre hace en este mundo. En el principio de la creación vemos cómo las generaciones fueron sucediendo, se fueron estableciendo en la tierra, pero llegó el tiempo de Noé y vemos cómo el hombre hizo que Dios decidiera matar a todos los hombres a causa del grado de maldad que habitaba en la tierra, que se manifestaba en la tierra, cómo esa generación ya era una generación maligna y perversa. Después vamos a ver lo que es los significados de esto, pero una generación mala. Y esto hizo que Dios tomara una decisión de raer, que quiere decir terminar con la raza humana, y enviara un diluvio de 40 días y 40 noches, y los hombres, mujeres, niños perecieran bajo las aguas ahogados, menos Noé y su familia. Ahora, para que nosotros veamos que luego de que terminó el diluvio, Noé saliera del arca, de nuevo se empezaron a propagar las diferentes generaciones de hombres y mujeres. Pero el pecado siguió siendo el mismo, el mundo siguió siendo el mismo, la maldad no se detuvo, el pecado se siguió manifestando a través de los hombres y esto no tuvo nunca un punto final. Hasta el día de hoy y hasta el día en que todo se termine. Entonces vemos cómo todas las generaciones de los hombres contaminados por el pecado, corrompido por la maldad, por la gran perversidad que habita en muchos de ellos, todos los hombres y mujeres que llegaron a alcanzar este grado de maldad, todos se manifiestan de una manera tremenda. No todos los hombres son así, ni todas las mujeres son así. Nosotros vemos en el retrato del hombre, el hombre moral, inmoral y religioso, todo con sus diferentes grado de maldad, algunos muy buenos, pero ninguno puede alcanzar gracia delante de Dios, misericordia para alcanzar justicia, para ser salvo. Todos los hombres están bajo la misma condenación.
el pecado pasó a todos los hombres y la muerte y la condenación. Ese es el juicio que vino de parte de Dios para todos los hombres. Ahora, vamos a ver en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, y después seguimos con lo que es la separación. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, pasaje muy conocido para nosotros. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando Adán pecó, entró el pecado, la muerte, la condenación para todos los hombres, pero le entregó el señorío al diablo para que él fuera el Señor de toda creación. Dios siendo Señor de ellos, de Adán y Eva, y le dio autoridad para que ellos sean Señor de toda la tierra y de todo lo que había en el principio de la creación, de la cual ellos tenían que cuidar y ser Señor de animales, de plantas, de todo lo que había en el principio de la creación. Todo eso lo perdió Adán y el mundo entero pasó a ser dependiente ahora de un nuevo reinado que era de Satanás, el príncipe de la tiniebla, el Dios de este mundo. Las Escrituras lo nombra de esa manera. Caín era del maligno, Abel era de Dios, para que nosotros veamos cómo algunos son del diablo y otros alcanzaron gracia delante de los ojos de Dios. Pero el mundo entero hasta el día de hoy está bajo un sistema de maldad, bajo un sistema del cual el hombre por su propia cuenta no puede liberarse. Aún conociendo y aún en ignorancia, sin Dios no tiene posibilidades de salirse del sistema del mundo. Nosotros estuvimos en esa condición, Ahora, todos los hombres de esta tierra y todas las generaciones que van pasando, la nuestra y las que vendrán, todos están bajo el sistema del mundo. Ahora, nosotros vemos que el príncipe de este mundo, el diablo y Satanás, gobierna hoy en día, gobierna todo el sistema, y a veces nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas, de cómo él tiene influencia sobre las personas y aún muchas veces sobre los creyentes. Cuando habla de maquinaciones, que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, habla de aquellas cosas que el diablo pone como trampa, que él prepara a escondidas, silenciosamente, con sutileza, para que muchas veces los escogidos de Dios caigan, tropiecen, desobedezcan. Y vemos nosotros que muchas veces nosotros caemos en esas trampas. En primera San Juan capítulo 14, verso 30, el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 30, para afirmar acerca de que el diablo, dice el príncipe de este mundo, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, pero para mostrar quién es él. ¿Está gobernando todo el sistema de este mundo? Nosotros lo sabemos, el mundo no lo sabe. El príncipe de este mundo, Satanás, el Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo, que ensegueció el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, el diablo y Satanás. Él tiene control sobre toda la humanidad. Antes no lo sabíamos. Desde que Dios nos empezó a hablar de estas cosas, lo empezamos a conocer. Vamos a leer en San Juan capítulo 1, verso 4, donde Dios nos hablaba el día domingo, para recordar. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí nomás. Ahora, el Verbo, el Hijo de Dios, Dios mismo, para que nosotros veamos, Dios mismo, hecho carne, en su Hijo amado, es enviado al mundo. Dios hablaba el día domingo de que el mundo habitaba en tiniebla. Y ya no está hablando de algo físico, sino está hablando de algo moral y espiritual, donde Jesús, la luz, la vida, no estando presente en este mundo, el mundo gobernado por Satanás era un mundo en tinieblas. Los hombres, nosotros, estábamos en tinieblas a causa
del pecado a causa de la maldad. Pero para gloria y alabanza de nuestro Dios, Él envía a su Hijo Jesucristo a esta tierra con un propósito, la cual es que Él sea entregado en manos de hombre para dar su vida en rescate por la humanidad, pero para alumbrar a los hombres y mostrarles el camino hacia Dios, y mostrarle a los hombres quién es Dios, para mostrarle a los hombres que verdaderamente Él era la luz, porque vemos que vino primero, dice, a las ovejas perdidas de Israel, al pueblo de Israel, vino a su pueblo. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero vino a su pueblo. Y los judíos, tanto los israelitas y todos los pueblos paganos, todos estaban en tinieblas. Cuando se hizo presente la luz delante de ellos no le vieron de esa manera, no le conocieron de esa manera. Pero sí este hombre hizo la diferencia. Porque no era un hombre normal, no era cualquier hombre como cada uno de nosotros que nació contaminado por el pecado, nacido de carne y de sangre. No nació de esta manera. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, por el Espíritu Santo de Dios, sin pecado. Y cuando fue creciendo, desde niño ya empezó a mostrar que era alguien diferente, que no era igual a los demás, que era alguien diferente. Su hablar, su manera de expresarse, cuando él estaba en el templo con su corta edad enseñando a aquellos escribas, fariseos que se reunían en el templo, en la sinagoga, él ya estaba allí enseñándole y aquellas personas se admiraban de la doctrina la cual él enseñaba. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba alumbrando, estaba mostrándole a aquellas personas que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y muchos no le creyeron y muchos le rechazaron. Algunos creyeron y aceptaron. Pero vemos nosotros con el propósito para el cual Él vino, a alumbrar a los hombres. Y muchos se maravillaron en aquel tiempo de cómo hablaba, de cómo se expresaba, y que la doctrina con la cual Él hablaba no era doctrina de hombre, sino que hablaba con autoridad, con la doctrina de Dios, con la palabra que Dios le había enseñado. Entonces nosotros vemos ahí una diferencia, y podemos poner esta palabra, diferencia. Cuando Dios separó las tinieblas de la luz, hizo la diferencia. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, mostró una diferencia. Después San Juan muestra a través de las Escrituras, dando testimonio al Señor Jesucristo, y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. No era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Y no era que estaba siempre corporalmente rodeado de una luz que lo rodeaba, no era eso. Lo que Él mostraba, lo que Él exhibía, la luz que mostraba era una conducta, no como la de los hombres naturales, sino una conducta como la de un verdadero Hijo de Dios. Siendo Dios, siendo la luz de este mundo, siendo aquel hombre enviado por Dios, vino a alumbrar a los hombres, vino a mostrarle el camino de salvación, vino a mostrarle que en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre del Señor Jesucristo. Tal como nos sucedió a nosotros, que estábamos en este mundo perdido, errado, camino a condenación. Pero un día alguien nos habló y nos mostró el verdadero propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz. Era que aquel hombre, el Hijo de Dios, muriera para salvación de la humanidad, de todo aquel que creyera en Él. Nosotros antes no lo sabíamos y lo ignorábamos. Hoy lo podemos conocer y lo podemos entender. Y lo que hizo Jesús es mostrar la condición del hombre. Alguien cuando está en un lugar sumamente oscuro y no hay una luz, imagínese este establecimiento donde no entra una gota de luz, es un lugar totalmente oscuro, que si entraríamos corriendo nos chocaríamos todos los bancos, para hacer solamente un ejemplo. Pero cuando se prende la luz, vemos cómo están todas las cosas dentro de la casa del Señor, cómo están acomodadas
cómo están cada cosa en su lugar. Y entonces, habiendo luz, las cosas que están en la casa del Señor son manifiestas, pero cuando se apaga todo y no entra ni una luz, no se ve nada. Así estaba el hombre viviendo en este mundo, en esa condición de tiniebla, sin saber que estaba condenado, sin saber que iba a condenación, sin saber que vivía en pecado, sin saber que estaba contaminado por el pecado. Pero cuando vino la luz hizo manifiesta la condición del hombre. Aún sacó a luz la condición y la conducta de los fariseos y saduceos que enseñaban al pueblo acerca de la ley. Jesús se presenta delante de ellos en San Juan capítulo 8 en adelante, y esto daban testimonio de que ellos eran descendientes de Israel, los judíos eran descendientes de Abraham, que eran hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Pero Jesús se le pone enfrente y le responde: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero como no hacen las obras de Adán, dice, vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién se lo podía mostrar eso a ellos? Ningún otro hombre. Solamente la luz, Jesucristo el Señor. Mostrarle su condición de que no era como ellos pensaban, de que no era como ellos decían, de que no era que ellos enseñaban y como lo estaban enseñando era verdaderamente así, y lo que ellos hacían era verdaderamente así como estaba establecido. Por eso de que después vienen los ayes, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros. Y Jesús le empezó a mostrar su condición de lo que ellos hacían y cómo engañaban al pueblo de Israel, a lo que ellos mismos enseñaban. Y ellos no hacían ni con un dedo lo que ellos enseñaban al pueblo que debían hacer. ¿Quién le mostró a ellos estas cosas? La luz. ¿Otro? No. Para que nosotros veamos y meditemos en estas cosas. Ahora, muchos le creyeron y muchos le rechazaron. Como nos sucedió a nosotros hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha concedido creer en su nombre, se nos ha concedido que Dios nos aceptara, que nos hiciera hijo de Dios, que nosotros hoy pertenezcamos al pueblo del Señor. Y esto es motivo de gran gozo y de gran alegría para nuestra vida, porque ha sucedido algo tremendo, y lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1, también pasaje que Dios nos habló en estos días. Dice capítulo 1 de Colosenses, verso 12, vamos a leer. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Lo agarro frío, ¿no? Ahora, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Dios nos decía, ¿quién nos hizo aptos? Dios mismo. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de cual nosotros estábamos en esa condición. ¿Quién tenía potestad en este reino de tinieblas? El diablo y Satanás. ¿Quién estaba sometido bajo esa potestad, bajo esa autoridad? Nosotros, sin Cristo, gobernado por Él. Ahora nosotros podemos pensar un montón de cosas y cómo le hacía. Bueno, hay muchas maneras de que el diablo lo haga. Lo vemos en el mundo y cómo maneja de la manera que Él quiere todo el mundo. Por eso nosotros debemos prestar atención cuando hablamos acerca del nuevo orden mundial. Quizá para nosotros no nos parece algo que lo escuchamos y no le ponemos la atención que le deberíamos poner. No buscamos, por ahí no indagamos ni buscamos esa información. Pero el nuevo orden mundial es perverso, malo. Lo que se viene en cuanto a leyes para este mundo, todo va a ser perversidad, en contra de lo que Dios estableció como bueno. Aún la Iglesia Católica, las cosas que no aceptaba, las va a empezar a aceptar. Por eso una de las definiciones de la palabra perversidad es cambiar. Tiene varias definiciones, pero una es cambiar, sacar una y poner otra cosa. Sacar, en este caso, una ley y poner
otra ley, anular una ley y establecer otra ley. Bajo ese sistema está el mundo hoy en día, donde todo está corrompido, donde todo es perversidad. Y los que hemos creído y los que nosotros hemos sido aptos de participar de esta herencia de los santos en luz, y el cual hemos sido trasladados por la fe al reino de su Hijo amado, nosotros tenemos que hacer esta comparación de que Dios hizo una diferencia ahora con nosotros, de que Dios nos tomó a nosotros, nos sacó de un lugar y nos puso en otro. Ahora estamos en este mundo, físicamente estamos en este mundo, pero espiritualmente no estamos en este mundo. La palabra trasladar significa librar, sacar de un lugar y poner en otro. Por eso nosotros cantamos: no soy de aquí, yo soy del cielo, soy peregrino, soy extranjero, estoy de paso en esta tierra. ¿Pero por qué? Porque lo que Dios hizo por medio de la fe es una traslación, es como una transferencia. Nos saca del mundo y nos lleva al reino de su Hijo amado, a un reino de luz. Entonces quiere decir que nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Nosotros no somos de este mundo. Ahora vivimos en el reino de luz, en el reino de su Hijo amado, en el reino de la gracia. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia. Así como Dios hizo la separación en el principio de la creación, donde Dios dice: hágase la luz, y fue la luz, y se fue separado el día de la noche. Así también Dios lo hizo con nosotros. Nos separó, nos tomó para Él, y ahora nuestra vida le pertenece a Él. Entonces esta traslación la hizo Dios por su divino poder, tan solamente por haber creído en su Hijo amado, tan solamente por eso. Para muchos puede ser aún un misterio y aún locura, y no se asombre de estas cosas, porque sí, para muchos, aún siendo creyentes, estas cosas son locura. Jesús, orando por su discípulo en San Juan capítulo 17, verso 14, San Juan capítulo 17, verso 14, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y dónde estaban? Bueno, físicamente estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Su origen no era del mundo. Sus discípulos fueron tomados de este mundo, pero no eran de este mundo. ¿Quién hizo la traslación? ¿Quién hizo esa transferencia? ¿Quién los quitó de un lugar y lo puso en otro? Dios. ¿También fueron hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz? Sí. ¿Fueron trasladados al reino de su Hijo amado? Sí. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo. La iglesia también está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Nosotros, miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, hay una gran diferencia. Y esto lo vamos a ver un chiquito más adelante, de cuando hablamos de diferencia. Lo que es trasladar un cambio de lugar a otro, una remoción, una transferencia, una recolocación. Entonces nosotros pertenecemos a otro reino. No somos de este mundo, somos del reino de nuestro Dios. Amén. Dios nos toma para Él y nos hace que nosotros seamos hijos de Él. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, que es cuando Dios nos habla acerca de para qué nos toma Dios. Dice en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hasta ahí nomás. ¿Qué nos muestra las Escrituras? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? De que Dios nos tomó para esto. Cuando hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos empieza a mostrar a través del conocimiento su justicia. Nos empieza a hablar acerca de la justificación, de cómo Dios absuelve
nuestra culpa, nuestros cargos, y nos declara totalmente inocentes, ya habiendo muerto juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, y nos muestra que la justicia imputada de nuestra vida nos acredita a nosotros una nueva posición en Cristo Jesús, y que ahora nosotros lo hemos aprendido, santo, justo y perfecto. Cuando habla acerca de santo, vemos cómo Dios nos toma, y la palabra santo significa ser apartado para, con un uso específico y con determinado fin. Y hace una separación Dios a través de eso, sí, porque nos saca del mundo, nos traslada al reino de su Hijo amado con un propósito. Nos santificó, nos glorificó, nos exaltó, nos dio esa sabiduría y todas las cosas que nosotros podemos enumerar como bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero hablando acerca de separación, para Dios tenemos que hablar de lo que es ser santo, de santificación. Quiere decir que nosotros fuimos tomados de este mundo y Dios nos santifica. Pero esta es una santificación progresiva en nuestra vida. Y estamos hablando de una conducta espiritual, estamos hablando de una conducta que es la conducta de nuestro Señor Jesucristo manifestada a través de nuestra vida. Que no se logra de un día para otro, sino que es un proceso de transformación en todos los que son hijos de Dios. Son llamados, son tomados para Dios con un propósito específico. Y Dios nos enseñaba que fuimos llamados nosotros a ser entre tantas cosas la luz de este mundo, que somos la luz de este mundo. Entonces, ¿hay una diferencia con el mundo? Sí, el mundo aún habita en tiniebla. El mundo tiene problemas, los hombres allá afuera tienen problemas de carácter, tienen problemas en cuanto al pecado y manifestación a través de su cuerpo, sí, tiene muchos problemas. Ahora, nosotros hemos sido llamados para ser sacados del mundo, nos sacó Dios de ese mundo, pero para que nosotros seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos llama a ser santificados. Santos somos en cuanto a posición, pero en cuanto a estado, aún nos falta. No lo hemos alcanzado todo, no hemos sido santificados totalmente. Hay muchas cosas de las cuales nosotros sabemos y entendemos a través de las Escrituras, como Dios nos hablaba el día sábado pasado, el espejo de la palabra del Señor, nos miramos allí, cuántas cosas nos hace falta alcanzar, de cuántas cosas aún que están en nuestra vida que debemos dejar de lado para alcanzar la plena santificación. Antes éramos tiniebla, hoy somos luz. Entonces, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 20, porque la hora seguramente ha avanzado, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 20, Dios nos muestra, nos enseña a través de su palabra, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todas buenas obras. Bueno, para esto Dios nos llamó, para ser útil instrumento en su mano, para honra y gloria de su nombre, santificado, ¿ves? Santificado, tomado, apartado, para que seamos útiles al Señor y dispuestos todos nosotros para toda buena obra que el Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos en ella. Sí, para esto nosotros hemos sido llamados. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y Dios nos muestra antes, que debemos nosotros limpiarnos de muchas cosas que aún habitan en nosotros, que aún están en nosotros, que aún se manifiestan en nosotros, que aún provienen de la carne, que aún nos hacen tener una conducta que no se condice con una conducta de un verdadero hijo de Dios. Y eso lo tenemos que examinar cada uno de nosotros en nuestra vida. Nos tenemos que juzgar a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, y aprobar lo que es bueno y desaprobar lo que es malo. Como el apóstol Pablo le enseña a los hermanos, dice, probad a vosotros mismos si están en la fe. Bueno, si son reprobados, bueno, hay cosas que corregir. Pero si nosotros hemos sido llamados para ser santificados progresivamente, santos ya somos, lo vuelvo a repetir, para ser santificados progresivamente, entonces tenemos tarea en nuestra vida, tareas en nosotros, tareas en que cada uno de nosotros nos miramos y decimos, bueno, todavía estas cosas no las he podido vencer,
Las tengo que vencer, las necesito vencer. ¿Por qué? Porque está mostrando algo que no condice con lo que Dios dice que soy yo. Entonces nosotros tenemos gran tarea, ardua tarea, en Efesios capítulo 4, verso 17, donde el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Éfeso acerca de la nueva vida en Cristo y lo que requería, dice él en el Señor, dice, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo le enseña a los hermanos de Éfeso. Esto digo y requiero, que ya no andáis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque los otros gentiles andan, dice, con la mente, con la conciencia entenebrecida, en oscuridad de tinieblas, y su conducta es una conducta mala y perversa. Perdieron toda sensibilidad, no les interesa nada, hacen las cosas con conciencia y no se, ¿cómo se dice? No se duelen por nada. No se duelen por nada, lo hacen y no les importa. Lo vemos en el mundo como una persona puede matar a otra, y no hablamos de todas, hablamos de personas en cuanto a maldad extremadamente, mata a otra persona y no se duele. No le importa, no le interesa, es una vida que se pierde. Y como para ellos la vida no tiene ningún valor y ni siquiera la vida de ellos tiene valor, entonces siguen cometiendo homicidio, como si nada. El entendimiento entenebrecido, no tienen capacidad de razonar, su conciencia no les dice lo que es bueno y lo que es malo, actúan. Solamente actúa, el pecado se manifiesta en ellos y actúan de esa manera. Es algo impulsivo. La persona que tiene conciencia de lo que hace, la persona que es capaz de refrenar la maldad, hablando ya extremadamente, sabe y entiende que su conciencia le está diciendo que no debe hacerlo. Y tal vez se duele y no lo hace. Hay muchas personas buenas que saben que lo que es malo y lo que es bueno en la persona moral no hace esas clases de maldad. Pero hay mucha gente malvada y perversa en este mundo que sí perdió toda sensibilidad a lo que es malo. Pero en cuanto a la manera de vivir, el apóstol Pablo le enseña a los hermanos más adelante, en el verso 23, dice, y renovando el espíritu de vuestra mente y vestido de nuevo hombre y creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué le está enseñando a los hermanos? A limpiarse. El que hurtaba no hurte más. El que se enojaba en extremada medida no se enoje más. El que pecaba, que no peque más. El que hablaba mentira, que ya no hable más mentira. Le está diciendo, límpiense de esas cosas. Que ya esas cosas no gobiernen en su vida. Pero le enseña, le muestra la solución, le muestra la manera de cual ellos debían terminar con todo eso. Bueno, el que hurtaba no hurte más, sino que haga con su mano, dice lo que sabe hacer, y no solo para él, sino que para que tenga también para compartir con los demás. Bueno, ¿querés dejar de mentir? Bueno, habla verdad, es simple. ¿Querés dejar de hacer lo malo? Empezá a hacer lo bueno que Dios te ha enseñado. ¿Querés amar a tu hermano? Bueno, perdonalo. Así como Dios te perdonó en Cristo Jesús. ¿Querés alegrar el corazón de Dios? No contristes el Espíritu Santo. Límpiate, santifícate cada día más. Y esa es tarea de nosotros. Es donde Dios nos deja a nosotros y Él mira las decisiones que cada uno de nosotros tomamos conforme a su palabra. Y eso es lo que tiene que hacer la diferencia de lo que son luz en este mundo, de lo que están en tinieblas. De lo que somos luz en este mundo y debemos manifestar esta luz de aquellos que están en tinieblas. En este mundo dice que gime a una la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo se ha mezclado la vida de los creyentes en el mundo? Que hoy en día nosotros vemos cómo el mundo ha entrado a las congregaciones. Y se ha copiado del mundo las congregaciones donde, lo volvemos a reiterar para
ha entrado al baile, ha entrado hasta la bebida dentro de las congregaciones. ¿Y cuál es la diferencia con el mundo? No hay. No lo hagas en el mundo, hacelo dentro de la congregación. No lo hagas allá afuera, hacelo acá adentro. Como si adentro no fuera pecado. Y como si pudieran engañar a Dios y Dios se agradaría de ellos porque lo hacen dentro de un recinto. Esa no es la manera de que debe conducirse un verdadero hijo de Dios, y lo sabemos y lo entendemos nosotros. Pero ahora, ¿cómo debe conducirse un verdadero hijo de Dios? Dios nos viene hablando de esas cosas. Si nos podemos hablar acerca de cada versículo que hemos nosotros leído, nos llevaría mucho tiempo. Pero se entiende de las cosas que hay que limpiarse cada uno de nosotros, de todas las obras de la carne. De todas esas cosas Dios nos viene hablando, y aún las cosas que nosotros hacemos ocultas a los ojos de los demás, de todas esas cosas debemos limpiarnos, quitarlas. Es simple, cuando uno se limpia de una suciedad que tiene en su cuerpo porque se lava con jabón, detergente, con lo que sea, algún químico, una vez que eso desaparece, no está más en su cuerpo. No está más, desapareció la mancha, desapareció lo que estaba en la piel. Bueno, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso útil, instrumento útil en la mano del Señor, santificado para su gloria y su honra. Porque para esto nosotros hemos sido llamados, para esto nosotros fuimos apartados para Él. Si alguno quiere demostrar el camino hacia Dios, bueno, debe conducirse de esta manera. Porque ¿qué diferencia va a hacer a aquel que todavía sigue siendo una persona con muchos problemas de carácter y aún manifestando cosas de la carne? ¿Qué camino le puede mostrar allá afuera a quien está perdido? Jesús mostró el camino hacia Dios y mostró quién era Él. Él era la luz del mundo y alumbró a los hombres, y los hombres vieron la gloria de Él. La iglesia debe mostrar la gloria de Dios, debe mostrar que verdaderamente es la luz de este mundo. Bendito sea su nombre para siempre. Buenas obras. El pastor Raúl, vamos a mirarlo para hacerlo más exactamente y no equivocarme en el versículo, en el capítulo 5 de San Mateo, verso 16, San Mateo capítulo 5, verso 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la luz con la cual uno alumbra? Las buenas obras, obras de justicia, obras de bien, no como la del mundo, diferente a la del mundo. No obras naturales, sino obras espirituales. Hay cosas que el mundo no le puede ofrecer al mundo porque no tiene la solución para el mundo. Hay hombres que creen que tienen la solución para otras personas que se encuentran a veces en estado de depresión, en estado de que se encuentran mal anímicamente, que no encuentra soluciones para su vida cotidiana, y el mundo le ofrece psicólogos, psiquiatras, pero esa no es la solución para ellos. La verdadera solución está en Cristo Jesús. La verdadera solución está en Cristo Jesús, la luz de este mundo. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él se encuentra la verdadera libertad para todos los hombres. Si alguno quiere encontrar la verdadera libertad en el mundo, no la va a encontrar. Debe encontrarse con el Señor Jesucristo. Debe conocer la verdad, y conociendo la verdad será verdaderamente libre. Será trasladado a su reino, al reino de luz, donde todo es diferente, que nada tiene comparación con el mundo, donde hay una diferencia, donde Dios hizo la separación, donde como Él, vamos a leerlo, 2 Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hizo que resplandeciera la luz de las tinieblas, lo hizo al principio de la creación. Luego el mundo que habitaba en tinieblas vio gran luz. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la luz de la vida, manifestándose a todos los hombres. Y hoy en este tiempo, amados hermanos, Dios hizo que resplandeciera la luz en nuestros corazones. Y Él que habita en nosotros, decía nuestro hermano Marco, Él que habita en nosotros somos la luz de este mundo en Cristo Jesús. Y Él hizo que resplandezca, y Él hace que resplandezca la luz en este mundo malvado y perverso. Y que nosotros debemos manifestarnos como verdaderos hijos de Dios, sencillos, limpios, sin mancha, como verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Nosotros hemos leído en Filipenses, como luminares en este mundo. La palabra luminar, para ser sencillo y no redundar tanto en esta palabra, significa
un emisor de luz. Un emisor de luz. En el tiempo antiguo, donde no había electricidad, se ponían las antorchas, se ponían en las teas para alumbrar los caminos, para alumbrar las casas, y eso emitía luz. Entonces había luz para ver dónde estaba cada cosa en su lugar. Se alumbraban caminos, se alumbraban casas distintas, se alumbraba el templo, no había electricidad. Entonces era algo que emitía luz. Dice, y nosotros, como dice, luminares en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa que aún vive en tinieblas. Entonces, nosotros, siendo la luz de este mundo, somos emisores de esta luz, de la manera que las buenas obras se manifiesten en nosotros. De esa manera alumbramos a este mundo, de esa manera alumbramos al mundo. De otra manera, como nosotros podamos llegar a pensar, estaríamos errados. Muchos hicieron discípulos en este mundo conforme a lo que estaba establecido por el Señor Jesucristo, y de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hicieron discípulos y nunca le enseñaron estas cosas a los hermanos. Ahora, Dios nos enseña todas estas cosas para que nosotros nos manifestemos como lo que verdaderamente somos. Verdaderos hijos de Dios, luminares en este mundo. No hay contaminación, dice, de la tiniebla con la luz. No se pueden mezclar. Dios es luz, dice, y en Él no hay tiniebla. Nosotros somos luz y en nosotros no hay tinieblas. Y cuando Dios hizo la luz, las tinieblas resplandecieron, la oscuridad retrocedió. Y si nosotros manifestamos esta vida, amados hermanos, estamos mostrándole al hombre que verdaderamente hay un camino hacia Dios, hay un camino de salvación, hay esperanza para todos ellos, y en estas cosas nosotros debemos gloriarnos, debemos exaltarnos, porque fue Dios quien nos tomó, fue Dios quien nos separó, fue para Él que fuimos nosotros asidos por Él, y el que va a completar su obra en cada uno de nosotros es Él. Dios que mandó, dice, no el hombre, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios que nos hizo actos para participar de la herencia de santo de luz, dice, por Él, de Él y para Él son todas las cosas en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, démosle gloria a nuestro Dios, démosle gracias por todo lo que el Señor viene haciendo en medio de nosotros. Démosle gracias al Señor porque si Dios comenzó su obra, verdaderamente la va a completar en cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y las Escrituras se van a cumplir. Que todo lo que el mundo pueda ver y lo que Dios quiera mostrar a este mundo lo va a hacer a través de la iglesia. A los hombres, a las potestades, en las regiones celestes, a todos. No, nadie se va a quedar sin ver lo que Dios hizo por medio de la iglesia. Así que nos ponemos de pie, amados hermanos. Esto es lo que tenía para compartir, lo que Dios ha puesto en mi boca.